No, al momento no hay preguntas. Sí, gracias. Como vamos unos segunditos a destiempo de YouTube, en lo que usted va iniciando la presentación, quizá podamos revisar alguna pregunta. Muy bien. Pues vamos a pasar al último segmento de nuestra webinar de hoy, una webinar un poquito larga. Ustedes ya han visto en nuestros webinars anteriores la propuesta fónico-fonológica. Si no la han visto, les invitamos a revisar nuestros materiales, tanto en el blog como en el canal de la zona. Y lo que yo les voy a compartir ahora es una presentación sobre los indicadores de buenas prácticas y ojalá que tengan algunas preguntas que hacer. Sí, por el momento no hay preguntas, dicen que todo está muy claro y bueno, agradecemos la presentación en cuanto a método de palabra generadora y si gusta podemos dar inicio a los indicadores de la propuesta. Sí. Hay una pregunta de la maestra María Rentería Palafox. Nos dice que si se complica trabajar este método en un grupo regular. No en la experiencia. Miren, les platico, nosotros, es algo muy personal, pero me gusta compartirlo. En mi familia hubo un asesinato de una de mis hermanas y para curarnos, para aliviarnos, hicimos un trabajo de servicio en una escuela de Arroyo Hondo, allá en el fondo del Arroyo Hondo. La maestra Alborada le dio continuidad y formalizó muchos aprendizajes de la lectura, pero trabajamos aproximadamente con unos 35 niños que no habían aprendido a leer de todos los grados, desde sexto, cuarto, quinto, segundo, tercero, y todos los niños aprendieron a leer. Y quiero decirles que en esa experiencia trabajamos un domingo cada mes. Y los niños, la mayoría alcanzó al menos un muy buen avance. La maestra Alborada nos hizo favor de concluirlo y la mayoría de los niños de esta experiencia de la escuela regular aprendieron a leer y a escribir. Yo quisiera compartir brevemente la experiencia de una de las maestras de mi centro, la maestra América Fabiola, que se ha convertido en una experta en el método. En el trabajo que ha abordado en las escuelas regulares ha podido incorporar palabra generadora de manera muy puntual con los niños de escuela regular que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, es muy funcional también desde la experiencia del centro. Muy bien, pues vamos entonces ahora sí a continuar con los indicadores de buenas prácticas de la propuesta fónico-fonológica. A ver, voy a dejar. Ustedes me dicen sí, ¿eh? Me dicen cuando ya esté. ¿Sí? Aún no. Aún no, maestra. ¿Pero sí se ve que está haciendo algo o no? No la tengo lista para compartir. Qué caray. Yo ya lo veo aquí que ya se puso. No. A ver qué está pasando con esto. Disculpen, pero estas cosas. A ver. Es que no me da la opción de compartir. Es de estar haciendo algo mal, pero no sé qué. ¿Quiere que comparta pantalla? Por favor, yo creo, porque no me da. A ver, déjame darle una última oportunidad. Sí. No, es que no me da el botoncito de compartir, no sé por qué. Aquí. Ya. Okay. Ahora sí. Creo que ya. Ustedes me dicen si es cierto. Ya inició. Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a platicar un poco algunos indicadores de buenas... Ay, Dios, ¿me salí o qué? Ahí está. Indicadores de buenas prácticas en la propuesta fónico-fonológica con diseño universal. Quienes no han tenido oportunidad de ver esto, nosotros diseñamos en la zona 16 de Educación Especial en Jalisco una propuesta entre los maestros de los centros de atención múltiple para aplicar los aportes de las neurociencias, los aportes del diseño universal al aprendizaje de la lectura. Les puse aquí la imagen y les puse las ligas donde podrán encontrar la propuesta.
Y bueno, este es como el triángulo que presenta básicamente la propuesta. Quiero decirles que la propuesta, además de un documento de fundamentación, una carpeta de apoyos de textos de lectura, tiene 3 cuadernillos que son igualmente la última fase del trabajo con la propuesta. El cuadernillo es donde se proyecta toda la experiencia pedagógica que yo como maestro generé alrededor del aprendizaje. No es el cuadernillo del alumno no es la propuesta, igual que el libro de texto no es la propuesta del aprendizaje de la currícula, ¿vale? Bueno, quisiera hacer algunos énfasis en términos de la propuesta. Uno de ellos es las rutas de la lectura. Tenemos como 2 grandes caminos y formas de trabajar. Un asunto es que esta propuesta supone que yo trabajo las bases sensoperceptivas y vestibulares del aprendizaje de acuerdo al nivel de mis alumnos, y hay un webinar de la doctora Josefa al respecto, muy generoso y muy bonito. Una ruta auditiva que tiene que ver con un trabajo de nuestro cerebro y tiene que ver con cómo lo que escucho le tiene un significado para mí y cómo yo genero input auditivos en los niños. Luego, la parte de la ruta visual, que es la ruta léxica, que tiene que ver con cómo familiarizamos al niño con el lenguaje escrito y con el input visual. Y una ruta fonológica, y sí quiero insistir en estas 3 rutas porque luego pensamos que la propuesta es solamente el trabajo con la ruta fonológica, y esta es una parte del trabajo, ¿sí? Esto es muy importante porque en la práctica hemos visto algunas dificultades al respecto. Les puse aquí un esquema, pero quisiera detenerme en este, ojalá que lo alcancen a ver, si no ya cuando tengan la presentación lo van a ver mejor. Nuestra propuesta está pensando en cómo integramos el input auditivo, el input visual, los sistemas ejecutivos, como la memoria de trabajo, como la atención, como la autorregulación, etcétera, como el contacto permanente con el material escrito, el contacto permanente, el trabajo, todo el trabajo de la ruta fonológica, de la escucha activa, cómo lo vamos integrando para generar una experiencia que nos lleve a la lectura. Entonces, esta es una insistencia, quería hacerla porque hay como un malentendido de que es hacer ejercicios fonológicos. Eso no es la propuesta, esa es una parte de la propuesta y es importante que nos quede claro que hay todo un trabajo pedagógico que estamos poniendo en sus manos y que agradeceremos que nos compartan la experiencia. Bueno, hay que tener presente que la primera etapa del método es garantizar la comunicación y modelar la comunicación. Y ya hace un ratito en la tertulia pedagógica que tuvimos al respecto, veíamos cómo garantizar que el niño tenga un sistema de comunicación es base de esta propuesta. Y hay mucho trabajo que hacer al respecto. Otro es los ajustes a los materiales por discapacidad y condición. Entonces, aquí estamos trabajando en creando accesos al recurso. Estamos ya avanzando en eso y vamos a publicar en breve en nuestra página con el apoyo de Patti Bocardo un trabajo sobre el autodictado que nos hizo favor de hacer Xochitl Anaya, a la que le agradezco mucho todo su entusiasmo. Bueno, vamos viendo los indicadores de buenas prácticas. Habíamos dicho que las buenas prácticas tienen que ver con conocer a fondo los fundamentos y tenemos que conocer las bases neurológicas del aprendizaje y el diseño universal para el aprendizaje. Luego, conoce y diagnostica el desarrollo infantil y sus fundamentos neuropsicológicos, el enfoque sociocultural, la teoría de la actividad, etc. Distingue con claridad las actividades rectoras de cada etapa de la vida.
actividad rectora es un concepto que viene de la teoría sociocultural. Les puse aquí las actividades rectoras de cada etapa de la vida. Si yo tengo, y yo estoy trabajando con estas actividades lectoras desde la lectura emergente, recuerdan, desde los primeros días de nacidos hasta la adultez. Y entonces aquí están las actividades rectoras, que para el preescolar es el juego y para la edad escolar es el estudio y el trabajo. Conocer estas actividades rectoras y diseñar y planificar mi trabajo de sesión por sesión con objetivos por sesión muy claros, igual como se los recomendó Chelín Troncoso. Esto es fundamental y yo lo tengo que pensar si yo tengo un alumno de preescolar o un alumno que a nivel cognitivo está en edad preescolar, entonces yo voy a trabajar con esta actividad rectora. Preparar los materiales es un indicador de buena práctica y en esto quiero insistir que las cajas Elohim no son las que están en el manual, en la hoja. La propuesta, y lo hemos visto en varios de los webinars, la propuesta incluye que nosotros diseñemos las cajas Elohim con las familias y con los niños al tamaño de la percepción visual del niño. Si yo tengo un niño que usa unos lentes de botella, ¿cómo voy a trabajar las cajas Elohim en el cuaderno o en el manual? Tengo que trabajarlas en un formato grande que le permita al niño hacer el análisis fonológico cuando llegue ese momento. El maestro de buena práctica en esta propuesta anima la participación, reconoce los logros o con datos objetivos. No es muy bien, niño, y el niño no sabe muy bien en qué de toda la sesión. Muy bien en esto, hoy hiciste, hoy realizaste, hoy vi, ¿qué tal? ¿Sí? Luego, estos los tomé de esta señora, Leslie Buchanan, me encantaron. Logra que la actividad sea significativa, se presenta a los alumnos de manera frecuente. Si es un alumno con discapacidad, dice, ¿te acuerdas? Yo una de las evaluaciones que hago cuando visito a los grupos, les digo, ¿cómo se llama tu maestra? Y hay niños que no saben cómo se llama su maestro. Los niños tienen que saber porque eso nos da una personalización en la relación. El uso de agendas, las agendas no son solo un recurso para niños con TEA, las agendas son un buen recurso para que el niño sepa en qué vamos, qué nos falta, etcétera. Dar tiempo para la actividad y obtener respuestas. Los maestros tenemos la costumbre de respondernos solos a nuestras preguntas, vamos dándole tiempo al niño, vamos facilitando la comunicación. Por favor, modelemos la interacción en el uso del comunicador si tenemos un alumno que trabaja con comunicador. Hemos hecho una carpeta, no la puse aquí, pero sobre cómo trabajar el modelamiento y el lenguaje natural asistido. Les invitamos. El comunicador y el SAC no son un asunto exclusivo del maestro de comunicación, son un asunto de la escuela, son un asunto de la familia, es un asunto de los hermanos, es un asunto del señor de la tienda. Evaluar semanalmente la lectura y dictado y retroalimentar el resultado. Tú lo evalúas cada semana, ya están diseñadas las evaluaciones escritas, donde el niño lee, donde el niño realiza dictado y entonces le dices al niño qué obtuvo y lo que tiene que mejorar y en qué nos vamos a esforzar ahora juntos. Indica el inicio y fin de la actividad. En cajas Teach tenemos muchos recursos en la metodología Teach sobre cómo indicar el inicio y el fin de la actividad. Trabajar con pares y con hermanos para ayudarles a sentirse cómodo y para que sepan cómo ayudar al niño en el proceso de la lectura y la escritura. Y con esto cerraríamos. Hay una preguntita de Paula Contreras. Stop. Gracias. Gracias. Hay una preguntita de Paula Contreras que quisiera responder. Dice, ¿cuáles son los indicadores? ¿Qué indicadores me darían información para determinar el mejor método a utilizar con un niño? Troncoso versus fónico-fonético. Miren, todos los métodos del universo son procesos, caminos, como su nombre lo dice, método es el camino para llegar a un fin. Son procesos probados por la investigación.
Estamos frente a dos maneras de entender el aprendizaje de la lectura opuestas, ¿sí? Los métodos de marcha analítica y los métodos de marcha sintética. Nosotros tenemos que pensar en qué creemos y cómo fundamentamos el aprendizaje del niño. Hay mucha investigación que demuestra que los métodos globales son métodos que van contra la forma en que el cerebro aprende, ¿sí? Y eso hay un señor que a mí me encanta, que se llama de Jaén, que se llama El cerebro lector, su libro, se los recomiendo, es un libro hermoso, muy gordo, pero muy interesante, que nos va dando las pruebas de la investigación reciente hasta 2004, luego ya ha generado otros textos, pero en ella nos va dando las pruebas de por qué los métodos globales no y por qué los métodos de base fónica sí. Está probado, está documentado desde la investigación, entonces es lo que les puedo decir. Desde la experiencia, yo tuve experiencias muy exitosas en la zona 13, aquí en el grupo veo a mucha gente de la zona 13, muchos niños aprendieron a leer con el método troncoso, con un método puro, es decir, siendo muy cuidadosos en ir paso a paso con el método. Esa es la respuesta que te podría dar, Paula. No sé si haya más preguntas. ¿Zaira? Bueno, hay una específicamente pregunta, ¿algún material que nos recomienden para trabajar con la dislexia? Miren, justo ese es los aportes de la investigación. Nos dicen que los métodos de base fónica, trabajar todo lo de conciencia fonológica ayuda a resolver los problemas de dislexia, pero les anuncio, el psicólogo Carlos nos va a dar una webinar por allá por febrero, marzo, sobre alternativas para enfocar las dificultades de lectura. Quiero decirles que el método que la palabra dislexia ya desapareció del DSM-5 y ahora se llaman dificultades en el aprendizaje, ya no, pero Carlos sí se acuerda. Entonces él nos va a trabajar trastorno específico del aprendizaje, se llaman ahora trastornos específicos del aprendizaje, y con una nueva conceptualización naturalmente que lo pueden encontrar en el DSM-5, pero los métodos y todo lo de la propuesta fónica ayuda. Recomiendo a quien haya hecho la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? ¿No te fijaste? Bueno, que busquemos un blog que se llama Cuentos para Crecer. En nuestro blog de la zona tenemos todo el trayecto formativo de los fundamentos neuropsicológicos de la lectura, y están todos los libros de Solovieva y Quintanar, así se llama, Julia Solovieva y Juan Quintanar, que son dos investigadores mexicanos de la Universidad de Puebla, que nos han hecho aportes muy, muy interesantes sobre esto del trabajo desde el marco de referencia de la psicología de Vygotsky y específicamente en la lectura. No sé si hay alguna otra. Sí, comentar también que en el chat ya he agregado el link del blog, donde estamos de manera sumativa agregando las presentaciones y los enlaces de cada webinar que llevamos a cabo de la serie de fundamentos neuropsicológicos para la enseñanza de la lectura, y que así como viene la bibliografía que comentaba de Quintanar y Solovieva, también está el enlace para Cuentos para Crecer. Sí, ¿quieres, Cheli, contestarnos qué hay del caso, qué hay en el caso del método troncoso? Nos dice Carlos Fabián Pérez Bacua, ¿qué hay en el caso del método troncoso para alumnos con discapacidad motora? ¿No sería el ideal? Pregunta. Cheli. En el caso de alumnos con discapacidad motora, pues se elaboró esta adaptación del método en las plafons, perdón, porque mis perros van a empezar a ladrar. Esperen un momento,
Listo. Se elaboraron estos plafonds y pueden utilizarlos en caso de que tu alumno requiera el uso de la computadora para poder acceder a la lectura y a la escritura. Si, por ejemplo, tiene alguna movilidad, podría utilizar las tarjetas. No sé, tú puedes adaptarle de acuerdo al tamaño que el niño lo requiera, o si lo requiere que en lugar de que sea en una hoja impresa plastificada, que sea a lo mejor en un cartoncillo más grueso. Puedes hacer las adaptaciones de acuerdo a las necesidades de tu alumno. Tendrías que identificar cuáles son sus posibilidades motoras para ver cuál es el método que puedes aplicar con él. Pero si, por ejemplo, no tiene lenguaje oral, es muy bueno el método troncoso porque te puedes dar cuenta que el niño está leyendo cuando te puede señalar o decir dónde está la palabra o la frase que tú le estás pidiendo. Entonces te das cuenta que sí está leyendo. Claro, y garantizar el sí y el no. Es decir, si nosotros garantizamos el sí y el no, ya tenemos la respuesta que necesitamos para cualquier actividad del método troncoso. Y claro, que tú eres el que manipulas la tarjeta, tú eres el que seleccionas cuál de las dos, y entonces el niño tiene esta, o si el niño tiene la función comunicativa de señalar. Y esa la puede tener con los puros ojitos. Nosotros tenemos una niñita ahí en el cama, Alexandra, me parece, que con los ojitos nos decía cuál era la buena, ¿no? Entonces, con esa función comunicativa de señalar y el sí y el no, si logramos eso, y si no, con señalar nos damos, podemos avanzar. Pati Bocardo nos hizo favor de coordinarnos la edición que hizo Erika, que hizo Xochitl, las quiero mucho, del material del método troncoso, del Jean Piaget, personal del Jean Piaget, que está en el blog, para Creando Accesos, que se puede instalar en cualquier computadora el programa FISA. Y bueno, nada más enfatizar en brindar tiempo de respuesta, ¿verdad? Que eso lo comentaba usted hace un momento en la propuesta fónico, pero yo creo que aplicaría para cualquier situación de trabajo, brindar un tiempo de respuesta y no estar nosotros preguntando y contestándonos solos, ¿verdad? Hay otra pregunta, me parece que es en cuanto a la palabra generadora. Dice, en este método, después de sacar las familias silábicas, las palabras a aprender, ¿son todas aquellas que se forman con su combinación o todas las que empiezan con esta sílaba? No. Cuando nosotros trabajamos pala, seguimos usando pape, pipocu, toda la familia silábica y entonces en las primeras formamos pala, palo, pelo, pila, polo, lupe, lupa, etcétera. Todas las combinaciones posibles de estas familias silábicas, y acuérdense que trabajamos desde el inicio el, la y los para poder formar frases. Entonces, cuando ya trabajamos piñata, ya otra vez repaso pape, pipo, pu, y luego introduzco la de ñaña, ñiñoño y pape, pito, tú, pero ya tengo la, le, li, lo, lu, y ya tengo pape, pipo, pu, y entonces todas las que se forman es inmenso. Y es un asunto importante es que yo vaya trabajando con ellos cuando vamos formando palabra, el significado de la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué te dice? ¿Dónde lo has visto? Etcétera. Todo lo que nos ayude a trabajar la parte semántica y, por supuesto, sintáctica, cómo juega dentro del enunciado, es muy, muy importante. Y entonces, este es un método acumulativo. Nosotros, en la propuesta fónico-fonológica, tomamos la secuencia de palabra generadora para el trabajo de los fonemas. Y bueno, hay otros tantos comentarios agradeciendo la información que fue precisa. Preguntan sobre el formulario. Ya con sus correos vamos a enviarles las siguientes invitaciones para que puedan incorporarse a los webinars posteriores. No sé si se me esté escapando. Sí, hace un ratito Carla Pérez Vaca nos preguntaba si sobre la propuesta fónico-fonológica vamos a tener algún curso para otras zonas o para otras escuelas. Zaira y el equipo de la zona vamos a armar en Classroom el método, la propuesta, el recorrido de este trayecto formativo para nosotros a él. Si hay centros interesados, vamos a mandar la invitación, pero el compromiso será que el director o el supervisor
acompañan el proceso de revisión de productos y el avance de tu personal. Miren, inscribirse a un curso y no hacer las cosas no sirve de nada. Entonces, la idea del curso va a ser, si tú con tu equipo, director de centro, supervisor, te quieres inscribir con tu personal, tú te vas a inscribir, pero tú vas a ser el responsable de supervisar las tareas y las actividades. Lo mismo aplica para el método troncoso, van a estar trabajando los Alda y Gloria y Francisco, pero si es mucha gente que viene de otra parte, pues ya tendremos que buscar que los propios directores nos colaboren con la revisión de los productos. Porque también un curso supone que demos retroalimentación. Estos principios no se aplican solo a los métodos, también a los trayectos formativos, también al consejo técnico, también al trabajo pedagógico que hagamos con cualquier maestro. Chely, ¿quieres cerrar con algo para ya irnos despidiendo? Bueno, solo los invito a que conozcan todos estos métodos y que puedan aplicar alguno que ustedes vean que les funcione, tanto con su personalidad como para el alumno con el que están pensando aplicarlo. Porque seguro todos han de tener ahí algún alumno con el que dicen, ¿cómo le voy a hacer? O ¿qué puedo hacer diferente? Y entonces yo les recomiendo que busquen, que indaguen, que conozcan el método y que puedan aplicar algo diferente a lo que ya vienen haciendo. Zaira, ¿quieres cerrar con algo? No, pues tiene que ver con lo mismo, que demos la oportunidad a los alumnos de que en otras distintas formas puedan funcionar mejor en cuanto a esto de la lectura y la escritura, puedan ellos ver logros y luego contagiarnos a nosotros de esos logros que van teniendo por métodos pues más amables, más inclusivos y más acordes a lo que usted hablaba hace un ratito de los recursos y de las necesidades propias, ¿por qué no?, de cada niño o de cada alumno. Y bueno, pues además dar la oportunidad a partir de esto de aprender una estrategia nueva, ¿verdad? Y una herramienta que seguramente nos ayude como a ir saldando culpas. Yo de pronto pienso en alumnos que tuve antes y pienso pues que si yo hubiera conocido alguna de estas metodologías, pues hubiera tenido resultados distintos. Entonces, pues muchas gracias. Yo quiero cerrar agradeciendo a la gente del Estado de México, a la gente de Tlaxcala, a la gente de Sinaloa, a la gente de los diversos municipios del Estado de Jalisco, de las zonas escolares de especial, de regular, de preescolar que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos. Queremos y deseamos desde el corazón que esto se vuelva vida en las aulas y en favor de la inclusión de nuestros niños y niñas mexicanos. Gracias a todos, gracias Chely por tu generosidad de compartir con nosotros. Gracias Zaira, gracias a Vero Moreno que está en los controles, gracias a todo el equipo de la Zona 16. Si no fuera por ellos, pues no estaríamos compartiendo todas estas cosas porque la verdadera naturaleza de un método está en la práctica cotidiana de cada maestro que lo aterriza y lo revive y lo enriquece, y gracias a las porras de todo el mundo y de Marifala Fox que nos está echando. Gracias, mi Vero Moreno, aquí está ya conectándose para que la vean, porque ella está atrás de la pantalla, pero la Vero nos ha hecho fuertes con las tecnologías. Muchas, muchas gracias. Un aplauso y muchas gracias a todo mi querido equipo. Gracias a Nada todos. más, maestra, antes de cerrar, que este enlace va a quedar grabado en vivo y vamos a hacer una fragmentación de los diferentes momentos para que lo puedan ver, ya sea todo, si lo quieren ver repetido o lo quieran ver por cada uno de los métodos. Lo encontrarán a partir de la próxima semana. Nuestro próximo webinar es sobre animación a la lectura y es el día, ¿qué Zaira? 18 de diciembre. ¿Cuánto? ¿Cuál? 18 de diciembre. 18 de diciembre. Nuestro siguiente webinar es animación a la lectura. La maestra Leti Martínez del Camp Jean Piaget y Vasconcelos les va a compartir una experiencia que está piloteando este año de animación a la lectura. Pueden ir viendo nuestra lista de difusión de animación a la lectura en nuestro canal de YouTube y ella nos va a compartir qué es la animación a la lectura, por qué hacer animación a la lectura y cómo hacerla a distancia. Entonces, gracias a todos. Ahora sí. Gracias, hasta luego.